Hola mis amigos, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Y tengo una nueva hoy. ¿Por qué la brujería es considerada un pecado tan grave en la Biblia y qué implicaciones tiene para nuestra vida espiritual? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. La brujería es un tema que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. En la Biblia se presenta como una práctica abominable que se opone a la voluntad de Dios. Y pretendemos explorar sobre el concepto de brujería, sus consecuencias y la enseñanza que podemos extraer de las Sagradas Escrituras. La brujería, mis amigos, se refiere a la práctica de la magia, la hechicería y el uso de poderes ocultos para manipular la realidad o influir en las personas. En el Antiguo Testamento, el término hebreo kashaf se traduce como hechicero o hechizar, y en el Nuevo Testamento, el término griego pharmakeia se refiere a la hechicería y el uso de drogas y se asocia con prácticas ocultas y engañosas. La brujería era una práctica común entre las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel. Y Dios, en su deseo de mantener a su pueblo apartado y puro, prohibió estas prácticas. Allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, se establece claramente, donde dice el Señor: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien use de adivinación, ni de agorero, ni de sortílego, ni de hechicero, ni de encantador, ni de consultor de espíritus, ni de nigromante, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y este pasaje refleja la gravedad con la que Dios considera la brujería, ya que estas prácticas son una forma de idolatría y desconocimiento y desconfianza en Dios y su poder, o sea, en absoluta rebeldía. Y las consecuencias de la brujería son severas. En el Antiguo Testamento, la pena por la brujería era la muerte. Lo puedes corroborar allí en Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Y esto muestra la seriedad con la que Dios trata este pecado. Y en el Nuevo Testamento, allí en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, se menciona la hechicería como una de las obras de la carne y prácticas por las cuales no se heredará el reino de Dios. Por eso el apóstol dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etc. Y aquí la brujería se coloca en la misma categoría que otros pecados graves, indicando que es un obstáculo para heredar el reino de Dios. Y en la cultura del antiguo Israel, la brujería era vista como una violación directa de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Las naciones vecinas que practicaban la brujería eran consideradas influencias corruptoras que podían llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Y la historia de Saúl y la mujer de Endor, allí en 1 Samuel capítulo 28, ilustra cómo la búsqueda de respuestas fuera de Dios puede llevar a la desesperación y a la condenación. Un ejemplo claro de las consecuencias de la brujería se encuentra en la historia del rey Saúl. Al buscar consejo de la mujer de Endor,
de la hechicera, de la bruja, Saúl se apartó de Dios y, como resultado, enfrentó la muerte y la pérdida de su reino. Lo puedes corroborar allí en primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 al 19. Y este relato nos muestra que la búsqueda de poder o conocimiento fuera de Dios puede llevar a la destrucción. Y hoy en día, muchas personas buscan respuestas en prácticas ocultas, como la astrología, la lectura de cartas o la meditación en prácticas no bíblicas. Es crucial, amigos, que los creyentes se mantengan firmes en su fe y busquen la dirección de Dios a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, la cual ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para capacitarnos para toda buena obra. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, allí en el capítulo 12, versículo 2, nos exhorta y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso, tengamos claro que la brujería es un pecado que no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también puede tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas. Por esa razón, la Biblia nos llama a un arrepentimiento genuino y a una consagración a Dios de verdad, de corazón. Allí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel, el Señor es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque cuando reconocemos que nos hemos rebelado contra Dios, que hemos pecado, que hemos fallado y le pedimos perdón, Él nos perdona. El Salmo 51, versículo 17 dice claramente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, si has incurrido en la práctica de la brujería, del ocultismo, de la hechicería, yo te invito a que vengas a los pies del Señor, a que le confieses tu pecado, a que le pidas perdón y Él te perdona y Él te libera, porque Él te ama y Él no quiere que te pierdas. Por eso, hoy te invito a que reflexionemos, a que reflexiones sobre tu vida y que te apartes de cualquier práctica que no glorifique a Dios. Deja cualquier práctica de ocultismo, de adivinación, a través de cartas o de otras cosas de ocultismo. Porque la verdadera libertad y paz se encuentran en una relación íntima con Dios a través de la oración, lejos de las sombras de la brujería y la hechicería. Amigos, los invito a venir a Cristo Jesús, a reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, a pedirle perdón. Y Él, que te ama y te ama con amor eterno, está dispuesto a perdonarte, a bendecirte, a liberarte y a darte vida eterna. Y si tú que me escuchas, no solo has ido a consultar a un adivino, a un hechicero, a un brujo, a que te lean las cartas, las manos, o a usar amuletos, que son fetichismos de la hechicería, son cosas que no agradan a Dios. Yo te invito, ven a los pies del Señor. Pero si tú no solo lo has hecho de esa manera por buscar una solución fácil, sino que también lo practicas, si tú sí eres un hechicero, un brujo, un adivinador, o alguien que vive engañando a la gente con las cartas y cosas
disque de la buena suerte, arrepiéntete, ven ahora al Señor.